días, otro podcast más de Sexología Crítica aquí en Fundación SESPOL. Podcast que siempre recuerdo realizamos gracias a nuestro alumnado de las formaciones que mantenemos. Hoy tenemos tema de pornografía, sopa de porno, y estoy con Elena, Carmen y Rubén. Entonces, lo primero, presentarnos un poco y comenzamos como sea. Pues esta mañana en Pornhub fóllame lentamente para que mi madrastra no escuche. Divertido trío bisexual con dos chicas tetonas calientes. 1.158.886 visitas. Summer Descanso con madrastra gótica, terapia familiar, 4.432.777 visitas. Concurso de compilación de semen, 3.239.847 visitas. Y nosotras somos Carmen, Elena y Rubén, sanitaria, profesora y periodista. Y esto es... Sopa de porno. Un podcast para la Fundación Sexpol. Los adolescentes actuales son la llamada generación porno. Yo soy profesora y el otro día en clase les pedí a mis alumnos para una actividad que escribieran nombres de personajes. Sale un nombre que provoca risas y resulta que es una actriz porno. Mis alumnos están en cuarto de la ESO, tienen entre 15 y 17 años y ya me conocen porque es el segundo año que les doy clase y además soy su tutora. Ven porno en las grandes webs como Pornhub o Xvideos, pero también en otras plataformas como Telegram o Discord. Hablan del tema tanto chicos como chicas. Lo consumen tanto chicos como chicas. El porno está asociado a la masturbación. Quizá por eso lo ven como algo íntimo. No lo comentan mucho con sus amigos o amigas, ni comparten vídeos. Les suelen gustar contenidos muy heteronormativos. Nada de BDSM ni de porno gay, por ejemplo. Hablan con sus padres de educación sexual, pero no de porno en particular. Saben que no son historias reales. Como pertenecientes a una generación visual, el porno también les ha atrapado, como otros muchos estímulos audiovisuales que los rodean. Todo esto lo sé porque he tenido varias conversaciones con ellos sobre el tema. Conversaciones pausadas en las que me he dedicado sobre todo a escucharles, en las que no ha habido muchas risas nerviosas y en las que no se ha juzgado a nadie. Representando a la clase, una alumna y un alumno han accedido a que les grabe y aquí va el resumen. ¿Te acuerdas de la primera vez que viste porno? No, eso sí que no me acuerdo. Con 12 años, creo. Sí, con 12 o sí, por ahí. ¿Sabéis que hay estadísticas que dicen que a los 8 años es la primera vez? Ay, mi madre. Yo creo que es a los 12, más o menos. Es cuando empezaría a experimentar. Hombre, hay gente que experimenta más que otros, pero hostia, si que los 8 es muy pronto, ¿no? Pero Sí. ¿Y hay algo que no os guste del porno? algo que... Hay veces que se pasan. Pegando, profe, hay veces que se pasan pegando, o yo qué sé, cosas así, profe. No me gusta, ¿sabes? Bueno, No me es que es gusta. como Yo lo vi una ¿sabes? vez con amigos porque estaban así con la coña y pues yo lo vi, pero no sé. Pero a mí no me gustó. No sé. ¿No te gustó? Pues No. hay gente que ve eso y le encanta. Ya, pues a mí no me gustó. Yo no sé ese Es que porcentaje, a no te mí- pases, ¿sí? No, pero que a mí esas cosas no se me ponen, en plan, no. ¿No te pones? No. 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 Los títulos a mí me parecen ridículos, pero los vídeos más. A mí me gustan. parece, a mí los títulos me parecen graciosos. Ya los vídeos ya depende cómo sea, porque el título te engaña. Había uno de me follo a mi hija o algo así. O secuestro a una niña y no sabes cómo acaba o cosas así. Sí. ¿Sabéis que la sociedad en general está preocupada por que el porno sea vuestra educación sexual, la educación sexual de los Claro, jóvenes? porque no es verdad. O sea, lo que se ve Hombre, es a que ver, todo el mismo profe. niño de 12 años, como ha dicho, escucha en clase o en cualquier sitio que sus amigos ven porno y pues va corriendo a ver qué es eso. Y no, porque no es verdad. O sea, no es verdad y los niños lo prueban pensando que va a ser como eso y no es. No es igual. ¿Tú crees que influye en vuestra visión del sexo? Hombre, profe, siempre hay una primera vez, siempre tendrán que aprender de algo, profe. Sí, pero de eso. Hay que dejar que los niños caminen, profe. Entonces, claro. ¿Y el porno es una buena fuente de aprendizaje? A ver, es que aparecen muchos vídeos que, a ver, aparecen vídeos que no rentan para los chavales, pero
Es que educativo no es eso para empezar. Y como lo ponen al alcance de todos los niños, pues no sé yo, eso no... Es lo que a mí no me gusta de eso. Siempre hay una cosa mala en todas las partes, profe. Siempre hay una cosa mala, profe. Cuando tú ves cosas en la tele o juegas algunos videojuegos o algo, pues siempre pasa algo malo. Pues es igual en el porno, profe. Siempre hay algo malo que... Todo tiene sus pros y sus contras. Entonces... Vale, ¿y cuáles son los pros y los contras del porno? Que está bien, se siente muy bien. Que... Eso te engancha, en verdad, bro. Eso te engancha, en verdad. Las cosas te enganchan. ¿Eso es bueno o malo? ¿Están en los pros o Que los te contras? enganche. Que te enganche. Está mal, están los contras, profe. Pero, a ver, cada uno tiene su opinión, profe. Perfecto, ¿has visto esos vídeos? Que se ponen a hacer, que se ponen a experimentar con los caballos. No. ¿Tú los has visto? No, profe, pero... Pero existen, ¿no? Es que existen, esos vídeos existen. Es como, no sé, tendrían que estar al mando los padres. De estas cosas deberían estar al mando los padres. Es culpa de la plataforma, ¿sabes, profe? Es culpa de los chavales. Aprenden de eso porque los padres no le dan un control y así acaban. O sea, ¿qué querrán las plataformas de vosotros? ¿Vuestros datos? Quieren Engancharos. que nos metamos porque, claro, el vicio de meternos a los vídeos para que ellos consumen para las visualizaciones y todo eso, eso va a dinero, son los canales y todo, ¿sabes, Así profe? vamos. Y Pornhub, pues, por cada perfil nuevo, por cada tal, profe, siempre se llevan un pequeño porcentaje de alguna cosa, de los likes, de tal. Ya veis que hablan desde el punto de vista de ya los mayores y que enseguida entran en el discurso de que las generaciones que vienen son peores. Obviamente no representan a todos los adolescentes, pero representan la idea de que hay que darles voz. Más allá de verlos más o menos sensatos, los veo dispuestos a hablar y abiertos. Últimamente el tema del consumo del porno en los adolescentes es casi un tópico. Hay muchísima preocupación, no por el hecho de que lo vean, sino por cómo está afectando a sus relaciones. Y en este debate proponemos dejarles hablar y trabajar desde una perspectiva constructivista, fomentar su pensamiento crítico, no criminalizar, acompañarles. A lo mejor no vamos a comentar con ellos los vídeos porno que ven, pero sí programas como La Isla de las Tentaciones, que también lo ven con toda la toxicidad en relaciones y tópicos sobre el amor romántico que muestran. Otra cosa que podemos hacer es buscar argumentos nuevos, quizás el de la gratuidad, que convierta a los espectadores en producto, el poder que tienen las grandes plataformas y el de la ficción. Igual que nadie aprende a conducir viendo Fast and Furious, nadie debería aprender educación sexual viendo porno. Y, por supuesto, el porno como solo una parte de una educación sexual integral que necesita y en la que tenemos que implicarnos todos. Profesoras, profesores, familias y sociedad. Quiero poner también el audio de una escena de Euphoria, que es una serie que tuvo muchísimo éxito porque, bueno, representaba un punto de vista novedoso sobre las relaciones de los adolescentes, no solo con el sexo, también con las drogas, con la identidad. Una de las protagonistas, que se llama Maddie, ve porno para aprender y dice esto. También veía mucho porno. No porque le pusiera ni nada, que va, sino porque al analizarlo detenidamente podía aprender montones de trucos. A veces mientras follaban, Maddie se imaginaba a sí misma como una ventrílocua que controlaba su cuerpo, movía sus caderas y arqueaba su espalda con precisión. Quería que Nate se sintiera una máquina en el catre. Porque cuando un tío se siente seguro y al mando, hace cualquier cosa por ti. Eso de ahí. Te traigo un regalo. ¿Sí? Después de la cena, está en el coche. Este caso es un ejemplo de que el problema no es solo el porno, ¿no? Pues este personaje tiene una concepción de las relaciones y del amor que es problemática en sí. Bueno, Elena, ahora ya que has abierto este melón, me gustaría decir que, bueno, que el consumo de pornografía por parte de adolescentes no es exclusivo en España, es algo global
Así, una publicación del País informó que México fue el quinto país del mundo con mayor consumo de pornografía en el año 2022, según estadística del portal especializado en Pornhub. El año pasado justo realicé una investigación cualitativa sobre salud sexual en Poconichín, que es una comunidad autóctona de los Altos de Chiapas, que se encuentra en México. Allí tanto los promotores como las promotoras de salud, así como las mujeres de la comunidad, reconocían no haber recibido nunca educación formal o incluso informal sobre sexualidad, relaciones sexuales o placer. Y aún así un promotor durante una entrevista dijo: hoy en día los niños aprenden de la pornografía. Antes no existía internet, pero como ahorita sí hay internet en todas partes, pues los niños entran en internet y ven vídeos, entran en esa parte de la pornografía. Y añadió algo que me hizo reflexionar sobre lo que puede ocurrir cuando la pornografía se convierte en la única fuente de educación sexual. Dice: la gente observa que si ven ese niño, el niño que vio pornografía, tal vez cuando sea adulto va a ser un fanático sexual o un violador, por esta información que recibe y no tiene capacitación, sino entra ahí directamente. Y yo pienso, si en España, con todas las herramientas disponibles que tenemos, por ejemplo, en Poconichim es un lugar donde hay internet una vez a la semana y comprando una tarjetita, o sea, no pueden entrar constantemente a ver pornografía. Además, pues ya existe en España un debate abierto sobre la pornografía y ya estamos hablando de que existe un problema, ¿no?, que afecta a las relaciones en los adolescentes. Entonces, imaginar lo que puede ocurrir en contextos donde no existe ningún tipo de educación sexual y donde las mujeres no son vistas como sujetos de deseo. Y esto lo digo porque muchas de las mujeres de Poconichim me compartieron relatos muy duros sobre sus primeras relaciones sexuales que están marcadas por miedo, violencias y el desconocimiento de su cuerpo. Además, un promotor durante una entrevista me dijo: he escuchado una parte de esto que dice la gente de acá, es por tradición. La gente observa a una mujer y cuando la mujer tiene deseo y el hombre no quiere, entonces la mujer, no sé si es cierto, pero así dice la gente, no sé qué piensa usted, pero lo voy a decir acá. La mujer tiene el deseo sexual y en la mujer empieza a salir el ojo por no tener esa relación sexual. Y todo esto me ha hecho reflexionar mucho. Si esta es la realidad antes de que existiera la pornografía, ¿qué se puede esperar ahora que ese vacío educativo lo mitigan con la visualización de vídeos irreales que muestran mucha violencia y abuso? Y es que el porno no ha creado esos vacíos, pero sí va a ocupar ese lugar. Y si no intervenimos con educación sexual y crítica, las siguientes generaciones van a crecer con un acceso a esos vídeos, pero sin herramientas para poder cuestionarlo. Claro, si volvemos a España, hay que fijarse sin duda, ¿no?, en lo que decías tú, Carmen, en ese salto generacional, ¿no? Yo he puesto el foco me gustaría ponerlo en la generación antes de la que denominamos generación porno, ¿no? Que no es o no fue menos porno, para la redundancia, o quizás sí. Hemos extraído algunas conclusiones que reflejan cuestiones diferenciales en la forma de consumo, pero otras que, independientemente de las edades, no distan de algunos patrones que ha mencionado antes mi compañera, y tampoco seguramente de los que indica a continuación Carmen, entre otro estudio que ha desarrollado ella, entre las personas de más edad. En primer lugar, algo que se repite es que los chicos consumen más pornografía que las chicas. Y también la empezaron, si nos detenemos en la edad entre 20 y 30 años, a consumir antes. Asimismo, ellos reconocen más abiertamente ese consumo, mientras que ellas bien directamente no han visto porno, o si lo han hecho, las que lo reconocen se muestran más reacias a afirmarlo. Perdona que te corte, Rubén, pero justo en línea de lo que estamos hablando, realicé un formulario de Google que respondieron 45 personas entre 18 y 25 años. Y los datos fueron bastante claros. Más del 94% de los chicos respondieron que había consumido pornografía, mientras que las chicas solo el 50%. Claro, creo que aquí pesan dos cuestiones principalmente. Por un lado, encontramos la vergüenza o la culpa, si se prefiere,
históricamente ha recaído sobre ellas a la hora de hablar pues, de sexo en general y seguramente el porno sea un caso más particular, pero en el que todo esto se ve muy claro, ¿no? Y por otro, pues nos encontramos con la conciencia sobre el sexo saludable en todos los sentidos. Quiero decir que ellas normalmente pues demuestran una mayor madurez en este espacio que nosotros. Quería poner un audio, hablé con Alba Povedano, que es psicóloga y sexóloga, y me decía esto respecto a ese tema que estamos tratando aquí. Fíjate que lo que me estás contando no tiene esto, o sea, vale, lo estamos trasladando a la pornografía, pero no tiene esto que ver cómo realmente actuamos como sociedad. Totalmente, Parece que totalmente. hay muchas mujeres que están violentadas, que han sido violadas, que han sido abusadas, que han sido acosadas, pero resulta que no hay tantos hombres que abusen, que acosen, que violen, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos solas? ¿Sabes? Esto no es más que el reflejo de lo que me estás describiendo, pero en otro ámbito. Por tanto, el problema no es la pornografía, el problema es estructural. La pornografía es un reflejo de la sociedad que estamos viviendo. Bueno, plantea una idea que tampoco es que sea nueva en el sentido de que la pornografía no nace de la nada, ni es una invención ni siquiera de este siglo, o sea, de toda la vida. No, totalmente. De hecho, eso es luego algo que sacamos también a colación, que es, bueno, que es realmente lo que podemos entender o lo que se concibe como pornografía, ¿no? Porque, claro, hablamos con esta visión que hemos hecho por edades, ¿no? Entendemos que ahora el alumnado, por ejemplo, los adolescentes y las adolescentes de 13, 14, 15, 16 años, claro, están más conectados con el porno y conectadas también porque reciben más outputs a los teléfonos móviles en señales de memes y cosas de este estilo, ¿no? Pero claro, aquí podríamos decir entonces, si esto es porno, también se concibe como porno, ¿no podría serlo una imagen o incluso una obra de arte? No sé, ¿no? Se nos ocurrió. Claro, aquí hay que tener cuidado, creemos que un poco la diferencia puede estar en, pues un poco en esa connotación negativa, ¿no? Que trae implícita el, el porno y que un meme pues sí que tenga a lo mejor un cuadro de un museo, pues evidentemente no sea así. Aunque siempre nos vamos, es cierto, a lo tradicional, ¿no? Que lo tradicional es pues los vídeos que llegan o los vídeos que vemos pues, con un ordenador o con un teléfono móvil. Claro que al final es un poco lo que estáis planteando, ¿no? Que es verdad que hay una alarma social en torno a todo esto y hay mucha preocupación. Han salido muchísimos estudios hablando de la dependencia, de la creación de adicción a través del porno y todo esto. Y al final, digamos, no es tanto por el género, por decirlo de alguna forma, ¿no? El género cinematográfico, si se puede llamar así, ¿no? Sino por la comercialización que se está haciendo, ¿no? Que lo comentabas, creo que Elena, la parte de hacerlo gratuidad, el acceso que tenemos a los dispositivos, ¿no? En la ausencia, digamos, de controles de edad en todas estas páginas, etcétera. Y luego además habéis comentado que no solamente están en estas páginas, sino que también en Telegram y en otras aplicaciones de uso absolutamente común y cotidiano, ¿no? No, bueno, sí, al final, pues eso no es la idea que decíamos, que al final es verdad que el porno está un poco en todas partes, hay también el título pues, de este programa, ¿no? Pero sí es verdad, cuando la gente se habla de porno, tiene esa idea de que, jolín, de que parece que solamente es lo que ves en Google. Y no, no solamente. Y que también, obviamente, ahí creemos que dónde está el peligro. Y por eso la generación de ahora es, se puede decir, más generación porno que la nuestra. Porque nosotros necesitábamos un ordenador, por ejemplo, ¿no? Y un espacio más aislado, etcétera. Y ahora, pues, los chavales y las chavalas reciben constantemente esos mensajes sin ningún contexto. Entonces, bueno, claro, también preguntábamos, ¿no? Y cuando, a raíz de lo que decía esta sexóloga y psicóloga, bueno, pues cuando es llamativo, ¿no? Como cuando se les pregunta si consideran que el porno ha repercutido en sus relaciones sexoafectivas, pues ellos no lo ven tan claro, no siempre lo ven tan claro, hablan con términos más vagos o con una mayor tibieza, mientras que ellas pues sí que lo conciben así y en una amplia mayoría o incluso en su totalidad, pues son capaces de poner ejemplos muy, muy claros. Bueno, un poco también la prueba de lo que es el feminismo y el patriarcado en sí mismo, ¿no? Lo que uno empuja y el otro intenta frenar. Lo hemos hablado muchas veces, a nadie le gusta perder privilegios y más allá de esto, pues a todo el mundo nos cuesta reconocer ciertas cosas cuando está empieza a cuestionarse pues a uno, una misma, en este caso sobre todo a uno mismo. Oh, Rubén, pues justo lo que acabas de decir me recordó a una respuesta de un formulario que me impactó mucho
Y es que una chica contaba que una vez durante una relación con un hombre, este le dio una torta sin previo aviso. Imaginaros, ¿no? Y la verdad es que me removió y además como que me sentí bastante identificada. Es que recuerdo una vez de un chico que me dio azotes sin que se lo hubiera pedido o esperado. Y desde entonces, antes de mantener cualquier relación sexual, como que siento que debo quedar claro que no quiero azotes. Y parece que es algo básico y no habría que poner límites en esto, pero bueno, es lo que ocurre. ¿no? No, desde luego, Eh, el límite. Esto que estamos hablando a mí me parece un poco una de las claves, ¿no? Hay un informe de la Espiral Educación que se titula Adolescencia y Juventud frente a la pornografía y su relación con la violencia de género, que es muy interesante o alarmante, más bien, porque demuestra que los jóvenes no son conscientes de que el porno que ven es violento. Lo tienen tan interiorizado o es lo que han visto, no han visto otra cosa, no tienen otros referentes, eh, que no lo perciben como violento. Y leo un fragmento, dice, 3 de 4 personas encuestadas, que fueron 507 alumnos y alumnas de centros educativos de Andalucía, no perciben que el porno que ven sea violento, mientras que casi un 20% responde tal vez. Existe muy poca conciencia en esta primera fase sobre la violencia implícita que aparece en muchas imágenes del porno. Ya no solo hablamos de los golpes más o menos unidos a supuestas reacciones placenteras, sino también de las formas de humillación, la diferencia de edad entre los intervinientes o las prácticas vejatorias que han llegado a normalizar por repetición. No se llega a detectar la violencia en el porno en toda su profundidad. Claro, estamos hablando todo el rato y aquí Elena ha hecho hincapié en ello, que es súper importante en el tema de la conciencia. Yo creo que eso en la generación, pues eso, ¿no? La generación pre-porno, por denominarla de algún modo, creo que sí que hay, no me atrevería a decir tanto crítica, pero sí esa conciencia, más independientemente incluso del sexo o género, en el sentido de que a esta edad sí que son, considero, más capaces de distinguir la mayoría, somos capaces de distinguir la mayoría de nosotros y nosotras, que el porno es ficción. Con una ampliación de miras, podríamos decir que a esta generación pues, le faltan referentes y que nosotros y nosotras podemos servir de referentes a la generación que viene, aunque seamos pues, referentes en el anonimato, ¿no? Pero bueno, con talleres, clases de educación sexual, pues también creo que somos importantes. Y luego también hay otro factor que creo que tenemos que destacar, que es el trato en los medios de comunicación. Y claro, si hablamos de medios, tenemos que hablar de redes sociales. Incido en ellas porque, bueno, yo soy periodista, pero creo que es importante saber también en qué mundo vivimos, ¿no? No estamos en una burbuja. Y también yo y también mi generación, pues, somos las personas más puristas, consumimos más redes sociales que medios tradicionales. Coincidían un grupo de encuestados y encuestadas y nosotras mismas al hablar del tema en que los medios pueden hacer más, está claro, pero no es menos cierto que existen contenidos también muy válidos. Lo que pasa es que, bueno, ya nadie llega un domingo, ¿no? Y se pone a leer un reportaje, por ejemplo, del país. Pero lo que quiero decir es que creo que tenemos que seguir haciendo y también el ruido en los medios, ¿no? Desde la parte que tiene el poder para generar material, pero también la que puede consumirlo. Tenemos que saber igualmente, pues estar fuertes ahí, pero también en las redes y sobre todo en las redes sociales. Esto vale para la educación sexual en el más amplio sentido de la palabra, del concepto, y creo que sí que se está haciendo en el momento mismo en el que existen espacios para todo ello, ¿no? Me viene a la cabeza, pues, páginas como Plátano Melón, Joy Club, la Fundación Brothers, la propia Fundación Sexpol, si queremos barrir a casa, para casa, conducidos por gente joven y para personas pues, de todas las edades. Evidentemente, esto también tenemos que saber que tiene enfrente toda una maquinaria cada vez mayor, reaccionaria, a la que es muy fácil acceder. Porque además el propio sistema de Internet la premia a ella antes que a nosotras. Pero hay que explicar eso a la gente, que cuenta con muchas herramientas positivas y fiables también en redes sociales. Pues ahora que hablas de los medios, me gustaría compartir una reflexión que realizó otra persona en un formulario que dice, sí, en cuanto a los medios de comunicación, ¿vale? Dice, silencio absoluto, ya que la mayoría de los medios están dirigidos por hombres que consumen esos mismos vídeos porno, donde básicamente se erotizan las violaciones. Y bueno, creo que mientras los hombres cis continúen teniendo el poder en las esferas sociales más importantes, ¿no?
como los medios de comunicación, el arte o la historia, pues vamos a seguir atrapadas en este mismo ciclo que se repite. No, y aquí abres el gran debate, ¿no? La gran pregunta de si el porno puede ser o puede llegar a ser feminista. A ver, tú preguntas a la gente y te dice categóricamente que no. Pero porque si ahora mismo bajamos a la calle con un micrófono y preguntamos a varios grupos, 3 sitios en los que conozcan de porno, pues seguramente te digan Pornhub, Cum Laude, X vídeos y poco más. Pero es un poco lo de antes, hay más opciones. ¿Estoy con esto validando el porno? No. Creo que puede ser educativo. Bueno, me cuesta, ¿no? O sea, los y las profesionales con los que coincidimos no lo conciben así y tienen claro que hay otros materiales para educar, por muy alternativo que el porno pues, pueda llegar a ser en ocasiones. Ahora bien, yo empecé este análisis cerrado en que no puede ser bajo ningún concepto feminista y a medida que hemos ido trabajando me he ido moviendo un poco más en el sí. Páginas como Bright Desire o Cinema Joy muestran otras realidades. LGTBI muestran otros tipos de pareja, diferentes corporalidades, en fin, elementos que deben incluir toda relación sexual, como son el placer mutuo, el consentimiento, el cuidado al otro o a los otros, o a la otra o a las otras, el autocuidado. Es importante, creo, sabiendo que es una realidad que coincidimos todas, es muy complicado de abolir, al menos que la gente conozca el abanico de posibilidades que hay dentro de ella, o al menos la gente que sabemos que va a consumir porno igualmente. Yo creo que es un poco como el energy control del porno. Y las páginas no son ajenas a los avances sociales, a veces intentan adaptarse de aquella manera. eh, y seguramente también para que la gente pues siga, se mantenga en ellas, ¿no? Tiene en la cabeza Pornhub, que creo que fue por el año 2017, abrió un consultorio sexual. Y como esta, pues otras páginas web que hablan de beneficios del sexo, páginas web porno me refiero, del beneficios del sexo, tutoriales sobre cómo hacer X o Y cosa. Como Vídeos esto, de Instagram de cómo follar o cursos de pago sobre cómo hacer una felación. claro, la práctica es que luego pues, estos sitios muestran todo lo contrario, ¿no? Porque hemos, pues, sexo sin protección, esa brutalidad de la que hablábamos antes, ¿no? Sobre todo sobre las mujeres. En fin, al final es una hipocresía, pero también, bueno, estaremos de acuerdo en que la manera de consumir pornografía ha cambiado al final, toda la sociedad lo sabemos. Esta generación, pues, consumía menos de una forma distinta que la generación porno, también porque era más complicado, tenías que tener más intimidad, lo que decíamos antes, ¿no? Normalmente se daba cuando llegabas a casa, con un ordenador portátil, el que lo tuviera, y ahora pues reciben lo que hablamos justamente al principio, inputs de todas partes, de manera que les llega al móvil, pueden hablarlo con los compañeros y las compañeras en cualquier momento. En ese sentido también, pues bueno, es un poco incidir en la idea de antes, ¿no? Que entendemos como porno. Ya lo hemos dicho, mucha gente se ciñe a los vídeos o imágenes de las webs, pero porno también es un meme. Ahora bien, podríamos decir que lo es también, pues eso, ¿no? Una fotografía, un cuadro. Bueno, a lo mejor la fina línea está en eso, en la connotación negativa que se atribuye, que atribuye sobre todo una cierta edad a esta, bueno, a lo que conciben como porno. Y bueno, volviendo a la educación, otra gran pregunta también, ¿no? Si pasa la solución por negarlo, que a lo mejor esto implicaría pues caer otra vez en el tabú, en la censura del cuerpo, del desnudo, del sexo, como decía pues la periodista Ana Requena en varios de sus artículos, o hablar de él siempre planteando alternativas reales y materiales que realmente sean pedagógicos. Bueno, pues tengo la segunda parte de esa conversación con Alba Povedano y me decía esto al respecto. Invertir en la educación sexual. Vale. Es el camino. O sea, la prevención es el camino. Vale. Ir poniendo parches a nivel social a algo que se escapa de nuestras manos, que es absurdo. Pues ya para terminar, ¿no? Con la última generación, ¿no? Ampliando un poco este abanico, nos vamos, voy a terminar con otra reflexión sobre pues la población mayor de 40 años. Y es que a medida que avanza la edad, disminuye exponencialmente las mujeres que consumen pornografía. O eso es lo que reflejan los datos de otro formulario Google que lancé. Como veis, me encanta realizar formularios de Google. Y bueno, como he dicho, pues va dirigido a mayores de 40 años. Y en línea a lo que comentaba Rubén, menos del 50% de estas personas creen que el porno pueda reformularse con tintes educativos.
Sin embargo, entre algunas respuestas sí aparecen ideas bastante interesantes. Por ejemplo, que hablan más que de prohibir o castigar. Algunas personas sí proponen una pornografía que sea más realista, más pedagógica, que esté menos enfocada en el coito, más centrada en el placer y la intimidad. Esto me hizo pensar en un programa que hay en Netflix que se llama Sex, Love and Goop, donde asistentes sexuales acompañan a parejas a reconectar desde lo emocional, el cuerpo y la comunicación. ¿No? Es como, cuando lo ves, es como ver un taller íntimo que sin renunciar a la sexualidad, a la sensualidad, pone el foco en el consentimiento, el deseo y en la exploración mutua. Algo muy alejado del porno mainstream que la mayoría hemos visto alguna vez. Eso es si me permitís interrumpir ahí, ese cuestionario que has planteado ahora para mayores de 40, ¿vale? Que es súper interesante también tal como decías al principio, Elena, el escuchar los discursos de la gente, ¿no? No tanto desde el academicismo, ¿no? Sino ir preguntando un poco. Yo estaba pensando ahora mismo, claro, lo que faltan mucho son investigaciones sobre el uso del porno, el concepto del porno y todo esto a esta gente mayor de 40, pero hace 30 años. Me explico. Quiero decir, porque tal como está diciendo Rubén, como esto ha existido siempre en otras formas, en otros formatos, ¿no? Yo recuerdo ahora, por ejemplo, la innovación que fue en España, la película porno de Canal Plus, ¿no? Que era un hito, digamos, en ese sentido, ¿no? Toda la gente que estaba abonada a Canal Plus, pues bueno, a ciertas horas, cierto día, tenía su película porno, ¿no? Y hubiera estado bien saber, ¿no? Si realmente es una generación, como decía Rubén, pre-porno o más porno o menos porno que la anterior, porque lo que está claro es que es el porno mainstream que estamos hablando, este que incluye esa violencia. Comentabais también la diferencia de edad, también, por ejemplo, ¿no? La diferencia de modelos estéticos, ¿no? Como eso ya existía en los años 80, quiero decir, el porno que había en los años 80 era exactamente igual. Las prácticas eran a lo mejor menos variadas, los contextos más, no sé, era diferente, pero vamos, que ese porno mainstream nunca ha sido igualitario, ni ha sido centrado en el consenso, ni en el placer mutuo, ni nada, ¿no? Hubiera estado Bueno, interesante el saber qué pensábamos, ¿no? Los que veíamos porno hace 40 años o hace 30 años. Pues es El que problema. bueno, justo, bueno, Elena, habla, luego comento. bueno, no lo he traído aquí, pero tuve una charla con padres que estarían en esa generación y uno de los asistentes me dijo que él creía que el problema era que ellos, o sea, los mayores de 40, 50, tenían referentes diversos y sabían diferenciar lo que es violencia de lo que no es violencia. Pero él creía que los chavales ya todo lo que habían visto era porno mainstream, entonces no tenían como las dos opciones. Esa es una posibilidad que, bueno, da para debatir. Yo, sinceramente, no sé a qué referente se refiere, porque no. Es decir, lo que sí es verdad que, claro, que cuando ahora mismo sacamos el tema del porno a debate, ¿no? Claro, muchas veces nos encontramos esto, gente, digamos, con un pensamiento crítico ya formado, con una experiencia en nuestra vida sexual ya creada, ¿no? Con una identidad y una historia, etcétera, etcétera, y hablamos sobre gente que no tiene nada de eso. Entonces, claro, es un debate digamos, muy asimétrico en ese sentido, ¿no? Sí, pero como que sí tienen un pensamiento los mayores de 40 años, porque también fue una de las preguntas que realicé en el formulario, de que no hay, de que por lo menos lo que dicen las mujeres es que ellas no han sufrido ninguna violencia por parte del porno, cuando por ejemplo entre 18 y 25 años sí lo tienen súper claro, de obviamente por culpa del porno yo sufro violencia, pero las mujeres mayores de 40 años no, entonces fue algo que empezamos a debatir entre las tres, ¿no? De por qué ocurre esto. Y fue lo que llegamos a pensar, de que igual, pues que ahora puedes ver pornografía todo el rato, ¿no? Igual antes, pues eso, lo que has dicho, hay un canal a cierta hora, a cierto día que puedes verlo, pero no de manera continuada. Y seguramente, estoy absolutamente de acuerdo, seguramente haya subido el nivel de violencia, digamos, mostrada, porque además esto
es la pescadilla que se muerde la cola. Quiero decir, si yo pongo un vídeo y se ve más, ¿no? Y me doy cuenta de que si se ve más, pongo uno de los títulos estos que habéis comentado al principio, ¿no? Como comentabais, ¿no? Ratea una niña y no sabes lo que ocurrió al final, ¿no? Claro, si ese vídeo se ve más veces, pues al final esa tendencia va a crear más, ¿no? Aunque comentaba uno de los adolescentes que comentabas al principio, ¿no? Que los títulos engañan, ¿no? Pero porque está claro que también es una publicidad, ¿no? Yo te pongo esto para que tú entres y luego ya te pongo el vídeo que me dé a mí la gana, ¿no? O sea, que la violencia yo entiendo que sí que ha subido y evidentemente es un problemón que tenemos ahí importante en ese sentido. Claro. Pero fijaos porque es curioso cómo cuanto más conciencia parece haber, o que va a haber, vaya, confiamos en ello, es también cuando mayor violencia parece existir. O sea, me explico, ahora mm, concebimos, ¿no? Y creemos, vamos, que es así, que la visión sobre la mujer ha cambiado, está cambiando cada vez más a mejor, ¿no? Seguramente que la generación de nuestros padres y madres. Pero sin embargo, no se traduce en una menor violencia, sino que parece que en una mayor. Y si nos... También es que incidimos mucho en eso, ¿no? En la forma que esto a lo que le estamos dando vueltas de la forma de la manera de consumirlo. La generación de nuestros padres y nuestras madres, como bien ha dicho Roberto y las compañeras, para 30 40 años consumían porno, pero era un porno pues muy distinto a muchos niveles, ¿no? Y ya no me voy solamente al ejemplo de los canales, ¿no? Que nosotras pues decíamos el canal este de Teletienda que había de madrugada, que era gratis y demás, ¿no? Sino también las revistas o los periódicos. O sea, recordad la portada esta de Las, ¿no? De, bueno, que siempre aparece una chica de semidesnudo o desnuda en la contraportada, ¿no? Además en un periódico, pues, entonces con más peso pensado para el género masculino y demás. O la Interview. El otro día iba con unas amigas por el rastro y vimos una portada de Interview y me dijeron, era un reportaje, no era de una mujer. Me decían, joder, qué guay, tal. Y yo, claro, es que la Interview tiene reportajes súper chulos y súper guay, pero se quedó súper eclipsada el tema periodístico por la contraportada, porque lo que ha pasado en la historia de la interview es la contraportada o la portada de la chica desnuda y demás. Entonces, bueno, son formas eh, di- Y bueno, distintas. el dato del móvil, ¿no? Actualmente casi el 94% de los consumidores, por ejemplo, de Pornhub lo hacen desde el móvil. Claro, yo estaba pensando en Interview en muchas ocasiones regalaba, Mm. digamos, una película porno en cinta VHS. O sea que había un consumo. Evidentemente es un consumo mínimo comparado con el actual, ¿no? Pero ahí es donde choca un poco esa parte que comentabais, ¿no? De qué soluciones hay. Una es la educación sexual, esa creo que la tenemos clara no solo las cuatro, sino, es decir, gran parte de la sociedad tiene la idea de que es necesario aunque no se pongan de acuerdo en cómo, quién y dónde, ¿no? Pero bueno, por lo menos está la idea. Otras soluciones también se plantean en cuestión de prohibición. Lo que pasa es que hay choca frontalmente no solo con la libertad, sino con medios técnicos, ¿no? Es como vas a cerrar, digamos, por ejemplo, en España, ¿no? Hay mil fórmulas que se pueden conseguir, ¿no? La otra sería que estáis comentando también el fomento, digamos, de una pornografía feminista, que ahí ya, tal como decía, y claro, primero tendríamos que definir qué es eso. Y eso ya da para otro ratito largo. No, totalmente son muchos frentes abiertos e incluso ya no solamente a nivel social, sino a nivel político, a los niveles políticos gubernamentales, ¿no? Siempre que se ha intentado hacer algo, pues nadie se aclara en cómo afrontarlo más allá de las aulas. Eh, Hablábamos, ¿no? Las compañeras de aquella medida que se catalogó como coloquialmente el pasaporte, que fue, para quien no lo sepa, pues tenías que dar, era como un pasaporte, como el nombre indica, pero para acceder a porno, ¿no? Pero claro, aquello también chocaba frontalmente con lo que históricamente había sido ver porno. O sea, porque tú tienes que dar unos datos, en ocasiones, e incluso el DNI, para verificar la edad, ¿no? Y se puso en marcha algo parecido en Cum Laude, y la página creo que perdió un 90% de visitas. Pero también hay que tener en cuenta la industria tan grande que hay detrás, ¿no? ¿A quién interesa realmente? Quiero decir, es algo muy complicado de erradicar, ¿no? Por eso el debate entre, bueno, sabiendo que va a estar ahí y que seguramente, aunque es lo que nos gustaría, pues no se pueda erradicar, pues bueno, cómo hacer que no sea no educativo, pero bueno, que sea
pues algo que la gente sepa diferenciar, ¿no? Sobre todo los chavales jóvenes que lo van a ver igual, queramos o no. Justo, es que, por ejemplo, a mí para estos casos se me ocurre poder recomendar el documental de Generación Porno, ¿no? Que es un documental que, bueno, pues que ayuda a crear un poco de conciencia crítica sobre qué es la pornografía y las expectativas poco realistas que genera, especialmente pues eso, en adolescentes y jóvenes. Y lo que me parece interesante de este documental es que recoge testimonios de personas que han trabajado dentro de la industria, pero también de madres, padres, hijos, ¿no? Pues mostrando una gran diversidad de visiones. Además, pues también aporta datos relevantes como, sobre cómo las grandes plataformas de porno, como decía Rubén, pues recuperan los datos de los usuarios y las usuarias y las implicaciones que esto puede tener en la privacidad de las personas. Otra recomendación, por si alguien quiere más sopa, es de Porn Conversation, que son unos recursos online y gratuitos para ayudar a las familias y a los profesionales de la educación a hablar de porno con los y las adolescentes. Han sido elaborados y difundidos por por Erika Last, que es una directora de cine para adultos feminista. Y una última recomendación, que probablemente sea más conocida, pero no por ello menos interesante, es la serie Sex Education, que bueno, trata muchos temas sobre todo en adolescentes, ¿no? Y no solamente de sexo, sobre todo de sexo, como su nombre indica, pero también sobre drogas y bueno, otras cuestiones, eh, pues en términos educativos a través de un protagonista que se especializa, perdón, precisamente en educación sexual. Así que bueno, ahí dejamos todas las recomendaciones para quien las quiera. Yo quiero sumar una que hemos lanzado a través de la Federación Española de Sociedades de Sexología, que se llama Asignatura Pendiente, que tiene su página web, donde también hay, digamos, bastantes recursos para todo el trabajo en torno a la sexualidad en general, ¿no? Y son recursos que pueden ser también para equipos docentes y para familias muy, muy interesantes, ¿no? No centrado en la pornografía concretamente, pero bueno, como estaba hablando, para trabajar un poquito en todo el tema de la sexualidad, ya sea en centros docentes o donde sea. Pues nada, pues muchísimas gracias por el planteamiento y sobre todo quería daros las gracias por no entrar a cuchillo con el tema del porno, porque creo que ahí está faltando más debate del que a mí me gustaría y en todos lados, digamos, hay críticas, ¿no? Y como decía al principio, ¿no? Hay un montón de estudios que están surgiendo en los últimos años, ¿no? En torno a todo esto. Y creo que se está sumando, no sé qué opinaréis ahí, lo lanzo así como una última idea, ¿no? Que se está haciendo un proteccionismo como un poco casto, ¿no? Es como proteger a los niños, proteger a las niñas de todo esto. Y dentro de estar de acuerdo de que evidentemente tenemos que, digamos, hacer una educación integral en ese sentido, ¿no? Pero me llama mucho la atención esta idea de cómo están surgiendo tantísimos estudios, ¿no? Que hablan de la plasticidad del cerebro, de que son cerebros todavía por desarrollar, que no pueden exponerse a ciertas imágenes, a ciertas ideas, ¿no? Y creo que esa parte, entre vosotras, como lo habéis comentado, que también habría que poner mucho entre comillas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que está dentro de una corriente general de exagerar mucho todo lo que tiene que ver con la adolescencia, ¿no? O sea, lo que ha pasado hace 15 días con la serie de adolescencia, pues también me parece un poco eso. Todo lo relacionado con los adolescentes es noticia y se exagera y no se les da voz a ellos ni se les pregunta. Volvemos a lo de siempre, las pobres cabritas, ¿no? En vez de echar a culpa al sistema patriarcal. Que es lo que está de fondo y además, como decía Rubén, todo el entramado político, que es el que sí puede poner la alarma, pero luego no pone por la otra mano ninguna herramienta ni ningún recurso para solucionarlo, ¿no? O sea, al final es un uso, digamos, partidista en ese sentido, ¿no? No, totalmente. Es que incluso hasta quienes más quieren indagar en esa vía, pues tampoco llegan, parece, ¿no? O sea, las educadoras y educadores sexuales llevan tiempo reclamando, pues, por ejemplo, más tiempo en las aulas, que también se entiende que seguramente si a un chico o una chica le metes 3 horas de charla, pues no te lo aguante, ¿no? Pero quizá pues un poquito más de tiempo para poder explicar ciertos temas o llevar a cabo otras dinámicas o bueno, pues todo ese tipo de cosas. Y dentro de eso también entra
educar sobre lo que es el porno, ¿no? Y lo que decíais antes, que al final una cosa es que un chaval o una chavala no tenga pues una idea tan clara de ciertas cosas como puede una persona adulta y más madura, pero no son tontos. O sea, evidentemente necesitan su espacio jolín, pues de verdad, creo que tienen más que aportar de lo que muchas veces les dejamos. Y ahí está, ¿no? Siempre nuestra mirada adultista, ¿no? Edadista, en el que los vemos, pues eso, seres que necesitan protección de cualquier forma, ¿no? Bueno, Carmen, Elena, Rubén, muchísimas gracias por el tiempo y los datos y por sacar el tema que siempre es interesante, por lo menos en los últimos tiempos, como dentro de este alarmismo que se ha creado, ¿no? Y que se han volcado tantísimos datos y ya hablabais de medios de comunicación que se han volcado en esto, ¿no? Y hay como bueno, mucho torbellino, por decirlo de alguna forma. Nada, Gracias. muchísimas Gracias. gracias Muchas gracias, chicas. Gracias. y nos vemos en otro momento.